Como les habíamos anunciado, recibimos a Eduardo Botinelli, momento del espacio Factum en la semana aquí en BTV Noticias. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, varios asuntos para desarrollar, algunos que quizás no es tan fácil hacerlo en profundidad en un noticiero, pero es bien interesante y es lo que dejó la convención del Partido Nacional. Bueno, sí, sin dudas es un evento importante para el Partido Nacional, sin dudas, porque tiene que ver mucho con las correlaciones de fuerza interna, con las disputas internas que existen y en un contexto donde, bueno, una cosa es siendo oficialismo, otra cosa es siendo oposición, una cosa es ser oposición no habiendo sido gobierno recientemente y otra es a la salida de un gobierno liderado por el Partido Nacional como fue el pasado y también la figura de la calle Pou en el medio, ¿no? Bueno, la elección el sábado pasado terminó dejando un resultado que, resumido, digamos, en un cuadro, tratando de resumir un poco la información, la oferta presentaba 4 candidaturas en 5 listas. Las 4 candidaturas eran la de Álvaro Delgado, la de Javier García, la de Luis Alto Heber y la de Carlos Enciso. Y lo que termina mostrando es que se armaron esas 5 listas, pero había 2 listas con sublema, ¿no? Entonces, el primer cuadro que tenemos para ver muestra, por la primera columna es la lista, ¿no? Es decir, qué sectores estaban detrás de esa presentación. Bueno, había una de Aire Fresco y un acuerdo con Por la Patria, otra lista de Centro. Esas 2 listas apoyaban la candidatura de Álvaro Delgado, haciendo un sublema, es decir, se juntaban los votos para la candidatura a presidente del directorio, pero los cargos se reparten separados en cada una de las listas. Alianza País apoyaba la candidatura de Javier García, el herrerismo, la de Luis Alto Heber, y la lista 22, digamos, se fue presentada con ese número, la de Carlos Enciso, el intendente electo de Florida. Un breve paréntesis acá. Mucho nacionalista que tenía como intención que Javier García fuera el presidente del directorio, muy molesto con las candidaturas de Heber y de Carlos Enciso, a la que le endilgan haberse presentado para restarle posibilidad a Javier García. Bueno, también se podría hablar del otro lado. Es decir, ¿por qué Enciso, que tiene un acuerdo, tuvo un acuerdo electoral previo hacia las elecciones nacionales, también en las elecciones departamentales con distintos grupos, termina yendo con su propia lista y no acordó con Aire Fresco ni ir en una lista única? Esa también podría ser otra lectura. Siempre quien se siente afectado, y en este caso con el resultado final, termina buscando esos elementos, porque lo mismo pasa con la discusión sobre el tema del sublema, ¿no? Es decir, bueno, al haber sublema, 2 listas que juntan para la candidatura de Álvaro Delgado, eso también fue cuestionado, especialmente por Botana, bueno, terminan dando el triunfo. Ahora, también es medio contrafáctico decir, bueno, ¿cómo se hubiesen comportado esos convencionales si en vez de 2 listas, una de Aire Fresco por la Patria y otra de Centro, iban juntas, retenían o no todos los votos? Eduardo, interrumpimos brevemente. Estuvimos con Eduardo Botinelli. Eduardo, estábamos hablando de la convención del Partido Nacional, cómo se habían alineado los distintos sectores y cómo terminó la votación. Bien, volvemos al cuadro 1 que nos muestra cómo fue ese resultado. Y el resultado lo que muestra es, que es la tercera columna, son los votos obtenidos. Claro. Y ahí lo que tenemos son 141 votos que fueron directo en la lista presentada por Aire Fresco y por la Patria y 60 que fueron por la lista de Centro, las 2 encabezadas por Delgado y que sumaban los votos. La suma fue 202, no 201, porque hubo un voto que fue Arlema, es decir, votó las 2 listas. Entonces, eso lo que da es que a Aire Fresco y por la Patria le tocan 5 cargos, a De Centro le tocan 2, por lo tanto el conjunto le suman 7 cargos de los 15 que tiene el directorio del Partido Nacional en esta elección. Luego, Alianza País tuvo 184 votos. Es más que lo que obtuvo Aire Fresco y por la Patria solo, es menos que la suma de las 2 listas que hicieron sublema y tiene 6 cargos. Luego está los 45 votos obtenidos por el herrerismo, que tiene un cargo, y los 33 votos obtenidos por la lista 22, encabezada por Enciso, con 33 votos y un cargo en el directorio. Hubo también hasta polémica por la manera en la que se votó. Bueno, ahí hay toda una discusión que se fue dando, pero que tiene que ver con quiénes son los electores. Y los electores son representantes
de quienes votaron en las elecciones internas de junio del año pasado. De ahí son elegidos los convencionales y los convencionales son representantes de esos votantes en la convención. Ahí es donde se arma la discusión sobre el voto secreto o el voto, bueno, en los propios, la propia Carta Orgánica del Partido Nacional establece cómo hacerlo, que es con la hoja firmada además, ni siquiera es a mano alzada o dicho, digamos. El tema es que al ser representantes es habitual que el voto sea cantado o sea firmado en este caso como forma de rendir cuentas a quienes votaron a esa candidatura. El tema es que, tal como queda el directorio queda con 5 cargos que son propios del sector Aire Fresco y Por la Patria, más 2 que suma de centro en el sublema. Por lo tanto, diríamos, ese conjunto de 7 directores responden a ese sublema que apoyaba la candidatura a presidente del directorio de Álvaro Delgado. Pero en 15, es decir, queda en minoría. Necesita acuerdos para alcanzar mayorías y el caso de Alianza País tiene 6 cargos, ¿no? Es decir, hay una disputa interna importante. Es la minoría mayor. Es la minoría mayor, pero que está relativamente parejo. Entonces, cómo se muevan Luis Alberto Heber o Carlos Enciso hace a cómo termina siendo el resultado. Este segundo cuadro lo que muestra es, para comparar cómo son las bancadas de cada uno de estos sectores actualmente en el Parlamento, cuántos son los cargos en el directorio y lo que llamamos la tasa de cargos de directorio por legislador. Y lo que vemos es que en términos macro no hay grandes diferencias en los 3 primeros grupos, pero sí que Aire Fresco tiene una leve una tasa inferior, digamos, de cargos en el directorio con respecto a la cantidad de legisladores que tiene 15 legisladores, 12 diputados, 3 senadores. De centro tiene 5 cargos en el legislativo, que son 4 diputados y un senador, y 2 cargos en el directorio, lo da una tasa de 0,4. Y quien tiene una tasa mayor es Alianza País, que tiene 13 cargos de diputados con un elemento interesante. Tiene 9 diputados, por lo cual tiene menos diputados que Aire Fresco, pero tiene 4 senadores, tiene un senador más que Aire Fresco. Y tiene 6 cargos en el directorio, lo que le da una tasa, digamos, de esta que calculamos, de 0,46. Es el que tiene una tasa mayor. Entonces, de alguna forma muestra que Alianza País no solamente tuvo un buen desempeño en términos electorales hacia el Senado, un poco menor en términos de cantidad de bancas ocupadas en el diputados y también en las departamentales, pero que en la estructura está un poco más fuerte, en la estructura del propio partido, más fuerte en términos de representación, ¿no? Y bueno, Enciso en realidad, como tiene un diputado nada más y no participó en la elección nacional porque era embajador de Uruguay en Argentina, bueno, tiene una tasa de 1, es decir, tiene un diputado, claro, un cargo en el Senado. Y el herrerismo sí muestra una tasa mucho menor, ¿no? Es decir, que tiene un efecto ahí de representación en el directorio bastante menor que el peso que tiene en la Cámara. Rápidamente y como cierre a puntos finales, apuntes finales, porque también quiero hablar brevemente de otro asunto. ¿Qué dejó la convención? ¿Qué otra cosa marcó el retorno de la calle Pou, ¿no? Bueno, ese es un primer punto importante, ¿no? Es decir, el rol de la calle Pou, ¿no? La calle Pou, de alguna forma, se buscó posicionar por encima de todos. No buscó asociarse con ninguno de los grupos, llevó más bien un discurso más enfocado a aplacar algunos ánimos, a posicionarse por encima. No fue un discurso de liderazgo político, digamos, no fue un trazado ideológico, no fue acción política, sino más bien esto de apaciguar algunos ánimos internos, pero sobre todo con un tinte electoralista, si se quiere, ¿no? Es decir, de alguna forma... de prender la esperanza para el 29. Sí, pero además poniendo esa idea de que, bueno, está el 29, ¿no? El día siguiente, y está el 2029 como claro, digamos, faro, guía. Lo mismo hizo Delgado, ¿no? Faltan 1707 días. Es decir, una lógica muy enfocada hacia lo electoral, sin menciones a las grandes problemáticas que están en discusión en la agenda, ni en la ciudadanía, que puede ser un tema que puede reacomodarse, pero que mientras lo ocupa el Partido Colorado, porque es quien está hoy ocupándose de los asuntos más del día a día. Hay un dato que no es menor, no surgió, por lo menos hasta ahora, cuál va a ser el rol del directorio
y por tanto del presidente del directorio del Partido Nacional. Si va a ser un centro de decisiones políticas y de discusión política, o eso va a estar en la bancada legislativa, o si va a ser más un presidente enfocado en la estructura, en las formas de funcionamiento del partido, pero no de decisiones políticas, y eso no es menor para el rol de Delgado y para el futuro incluso de Delgado, porque Delgado tiene un resultado que lo coloca en una situación donde va a tener que construir o reconstruir políticamente su fortaleza, porque no tiene una mayoría propia, porque el resultado fue dividido, porque salió golpeado de las elecciones nacionales. Esto de alguna forma busca o buscó también, digamos, darle un empujón a esa candidatura, pero fue cuestionado durante la campaña electoral, post-campaña electoral y ahora también de cara a la elección del directorio. Su gran apuesta política de las elecciones, que fue la elección de la fórmula, salió mal. Salió mal, sin dudas. Los resultados electorales salió mal. Y aparecen advertencias también, ¿no? Porque de Alianza País aparecieron advertencias sobre lo que pasó y sobre cómo va a ser el accionar. Y quedan algunas incógnitas importantes y discusiones de grandes temas. Incógnitas, bueno, cómo va a ser el relacionamiento interno del Partido Nacional después de esta convención y lo que sucedió durante, lo que pasó antes y lo que pasó después. Si Delgado es capaz de reconstruir ese clima o es necesaria la intervención de Luis Lacalle Pou, y no es menor eso para el liderazgo o el posible liderazgo que construya Delgado. ¿Cómo queda esa figura de Álvaro Delgado, no ahora, sino ante la reaparición de Lacalle Pou pensando en el 29? Ese también va a ser otro momento clave. ¿Y cómo queda el posicionamiento de Delgado adentro de Aire Fresco? Porque va a salir del Senado y quien va a tomar un lugar preponderante en ese lugar es una figura que viene en ascenso, como es Martín Lema, claro, que ya tuvo su competencia departamental, que está preparando, digamos, una agenda propia hacia ese lado, pero va a quedar también en un rol importante. Y tres incógnitas, sí, o tres grandes temas que tiene que resolver el Partido Nacional ahora es la agenda legislativa del Partido Nacional, cómo la traza, a partir de dónde y de quiénes, cómo va a ser su rol de oposición, porque ahí también hay discusiones de fondo importantes, y qué pasa de cara al 2029, ¿no? Es decir, qué pasa en esa interna y qué pasa cuando estemos llegando hacia el ciclo electoral. Me queda solo por preguntarte, y quizás a cuenta además, lo podemos desarrollar mucho más en profundidad en las próximas intervenciones. ¿Crees que toda esta situación de las personas en situación de calle, yo en la radio sobre todo, donde uno tiene más tiempo de hablar de estas cosas, dije que hasta el lunes de la semana anterior había dominado la doctrina civila, y a partir del lunes y de una serie de muertes de personas en situación de calle empezó a dominar la doctrina Orsi. El presidente, con su perfil, sin estridencia, pero bajó la orden, lo volvió a decir: en mi visión nadie puede dormir en la calle. ¿Empezás a ver algunos ruidos a nivel de gabinete? Bueno, a ver, sin dudas, la problemática en sí es durísima, es una situación país compleja, que no es fácilmente de resolver porque tiene causas que son profundas. O sea, pensar que la situación de calle se resuelve con una medida es absurdo, porque esto tiene orígenes sociales, de adicciones, de enfermedades subyacentes, digamos, sí, sí. De temas de salud mental, de temas del sistema carcelario, ¿no? Es decir, hay todos, es muy variada el origen. Por lo tanto, si las causas son variadas, las consecuencias es una, pero la solución no es una. Y esto, primero, el primer impacto tiene que ver con la propia cantidad de gente en la calle y cómo eso empezó a visibilizarse más y a cuestionarse más. El segundo tiene que ver con las salidas o los impactos que tiene las consecuencias que estamos viendo. Muertes de personas en la calle es algo que era esperable que sucediera, era esperable que aumentaran porque hay más gente en la calle y eso no, cuando hay más gente, sí, hay más probabilidad que haya, no hay, o sea, es una cuestión lineal por más medidas que se tomen, pero claramente afecta al gobierno. Y cuando hay una afectación de gobierno, empiezan a crujir, digamos, las visiones que existan o coexistan dentro de un gobierno. Y ojo, porque hoy hablé y creo que estamos ante muy probablemente la primera interpelación a un ministro que ahí habrá que ver, porque ya sabemos que no tiene la mayoría a nivel de diputado, o sea, vamos a ir el ejercicio de esto de un parlamento donde un ministro pueda salir censurado del parlamento. No del Parlamento, sí, solamente en la Cámara Baja, pero en la Asamblea no puede, no termina. De la Cámara de Diputados, después volverá, pero va a ser una instancia de interpelación donde pueda salir
con un voto de censura en su contra a nivel de una de las cámaras, ¿no? Sin dudas, es un tema complejo y la discusión política puede ir por ese lado. También esto se puede transformar en un cruce de figuritas cruzadas, que puede ser peor la enmienda que el soneto, ¿no? Es decir, en vez de tratar de buscar soluciones, tratar de cobrárselas cruzadas. Lo hablamos más en profundidad en otras oportunidades. Sin dudas. Eduardo, gracias. Muchas gracias a ti.